tal, jóvenes? Buenos días. Ahorita en el tema que sigue, o bueno, para dar inicio, más bien dicho, con uno de los primeros temas, es saber realizar un diagrama de flujo, pero conociendo primero la simbología. Normalmente pueden haber entre 2000 símbolos, pero para hacer nuestro primer diagrama, recordemos que estamos en el curso básico o el curso de Web Testing Inducción. Entonces, apenas las personas se van a empezar a familiarizar. Así que vamos a agarrar simbología primero para un diagrama de flujo. Si nosotros quisiéramos ponerles más simbologías a nuestro diagrama, tendríamos que ver la simbología de instrumentación. Y ahorita no vamos a meternos a instrumentación. Vamos a utilizar solamente los equipos que se ocupan en el diagrama de flujo de una planta de medición. Entonces, aquí ya pusimos los principales símbolos que vamos a utilizar. Son como 15 símbolos. Entonces, ya las personas pedí que lo hicieran en su cuaderno y fuimos revisando uno por uno. Y ahora vamos a enseñar cómo vamos a ir realizando nuestro diagrama de flujo de una planta de medición simple. Yo les explico a las personas que, como el curso está empezando con los primeros temas, entonces es como cuando se construye un edificio muy importante, un edificio grande o cualquier casa. Primero lo que tenemos que hacer son unos planos, para que la construcción se base en los planos, paso a paso, ¿verdad? No soy arquitecto, pero yo me imagino que primero hacen el estudio de suelo, luego hacen las cimentaciones, luego empiezan a levantar muros. Entonces, así es como me gusta enseñar a mí. Primero, enseñarles a hacer un diagrama para que basado en el diagrama vayamos aprendiendo cada uno de los componentes. Entonces, ¿cómo empieza nuestro diagrama? Vamos a ver. Empezamos con el cabezal. Tenemos el cabezal. Recordemos que el cabezal es prácticamente se ocupa durante la perforación, ¿verdad? Y también cuando ya entrega perforación a producción es donde va a trabajar esas últimas válvulas del cabezal. Trabajan muy seguidamente con la TP. Entonces, hacemos nuestro cabezal. El cabezal está durante la perforación y también durante la producción. Entonces, vamos a ver. ¿Ok? Es que luego no entra tan mucha luz. Entonces, si nosotros empezamos haciendo nuestro cabezal, luego vamos a poner el árbol de producción. Lo vamos a hacer así de esta manera. Es una cruz. Vamos a poner las dos primeras válvulas, que son las válvulas, la maestra superior, la maestra inferior. Y luego a un lado, de cada lado vamos a poner la TP. Y arriba vamos a poner la válvula, que es la válvula de sondeo. ¿Ok? Entonces, después vamos a poner un porta estrangulador. Podemos hacer este diseño con una brida aquí, una brida acá. Luego una brida aquí, una brida acá, y aquí determinamos si es variable o si es fijo. Si es fijo, podemos poner un rectángulo con unos círculos, de tal manera que estos son los muñones donde se golpea para apretar, para poner y quitar. Y si queremos que sea variable, le ponemos un vástago o una flecha con un volante y su maneral. Entonces, aquí decimos que este es un porta estrangulador variable. Ok, aquí ya diseñé mi árbol de producción y el cabezal. Si queremos ponerle nombre, decimos TP1, TP2. Aquí le ponemos TR1 y TR2. ¿Cómo vamos a saber cuál es la TP1? Nosotros nos paramos de frente al árbol. O sea, ¿cuál es el frente del árbol? Donde están los manerales o los volantes. Yo me paro de frente al árbol y digo, de mano derecha es TP1 y de mano izquierda es TP2. Y lo mismo abajo, TR1 y TR2. Es importante saber ese dato. Ok, ahora, siguiendo con nuestro diagrama de flujo, aquí yo puedo poner mi válvula de seguridad, la SSB. Entonces, esta es la simbología, este es el actuador, ponemos en medio, aquí un resorte, y aquí ya tengo mi símbolo de una SSB, válvula de seguridad en superficie, la SSB.
Y continuando, recordemos que la válvula de seguridad no sirve precisamente como le dice su nombre, ¿no? Es de seguridad. Si nosotros tenemos un problema aguas abajo, hay un reventamiento, un estallamiento de alguna línea, alguna fuga, algún descontrol, entonces como son neumáticas, tienen su tablero de control, son neumáticas, entonces estas tienen varios pilotos, de tal manera que en estas botoneras podemos nosotros a control remoto mandar a cerrar. Si metemos presión, la presión vence el resorte, y como está normalmente cerrada, entonces al meterle presión queda alineado el túnel de tal manera que queda en posición abierta. Pero al liberar la presión, el resorte se encarga de cerrarla. Por eso es de emergencia, entonces nosotros liberamos la presión de cualquier otro punto y el resorte se va a encargar de cerrarla mientras nosotros nos alejamos del lugar. Por eso es una válvula de seguridad. Ahora, ¿qué sigue? Sería un shock manifold. Miren cómo hago un shock manifold. Hago un cuadrado, o más o menos rectangular, y pongo mis válvulas aguas arriba, mis válvulas aguas abajo. ¿Ok? Válvulas de compuerta. Y aquí, pues yo puedo poner mi variable, pongo una flecha, un volante y un manual. Y de este lado puedo poner un rectángulo con algunos círculos para simular que es el tapón donde se golpea. Cada uno de los componentes lo vamos a ir analizando, viendo, aprendiendo. Y van a ver cuando ya tengan la práctica y vean cómo es el tapón, cómo se golpea, y se van a poder dar cuenta, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Y también tiene una válvula en medio. Esta válvula es una válvula para bypass. Ok, aquí cuando hablemos del tema del manifold, sabemos que debe de tener un data header aguas arriba, un data header aguas abajo, debe de tener puertos para toma de muestras, pero ya lo vamos a, cuando hablemos de ese tema, lo vamos a analizar mejor. Ok, y ahora, normalmente yo cambio aquí de color, porque recordemos que el manifold nos sirve para controlar el flujo y la presión del pozo. Entonces yo dibujo en un color negro mi línea aguas arriba, porque son altas presiones. Y pasando el manifold ya son bajas presiones. Aquí normalmente en el tema de tubería manejamos tubería 1502, que son para altas presiones, y aguas abajo ya manejamos tubería 602. Okay. Entonces, continuando con nuestro diagrama, ¿cómo hacemos aquí el separador? Yo les enseño a las personas, para que nos salga un buen diseño de separador, poner dos líneas y luego cerrarlo. Y aquí, miren jóvenes, en la carga debe de estar al 75%, no al 50%, no, 75%. Y siempre los separadores en las entradas tienen que tener una válvula de entrada. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hacer todos los interiores del separador. Aquí lo primero con lo que se encuentra el flujo es una placa deflectora. Justo aquí arriba ponemos la placa deflectora. Y recordemos que la placa deflectora, cuando viene el flujo, impacta, golpea, y ese choque provoca que el gas y los líquidos empiecen a separarse. Es más, ahí es donde se provoca hasta un 80-90% de la separación. Así que tenemos que los gases quedan arriba y los líquidos quedan abajo. Ahora vamos a hacer el recorrido del gas. El gas queda en la superficie y se encuentra con placas coalescentes. Entonces podemos hacer un rectángulo y le ponen líneas, las que quieran, y esas son nuestras placas coalescentes. Pero también tiene otro componente. Si se genera mucha espuma, entonces hacemos otro rectángulo, pero ahora en una posición vertical, y también le ponemos líneas y decimos que ese es el rompedor de espuma. Y antes de salir, aquí tenemos la salida del aceite, del gas. Vamos a tener el Means Extractor. Hacemos un cuadrado, o extractor de neblina. Y estos son los componentes que tiene el separador adentro. Muy bien. Ahora vamos a hacer todos los componentes del interior de los líquidos. Fíjense, aquí ya tenemos gas arriba y líquidos abajo. Pero si yo le pongo una mampara aquí al 75%, con esto ya lo hago trifásico. ¿Por qué? Porque
el agua que es más pesada viene quedando abajo. Y el aceite que pesa se separa por medio de densidades. El aceite queda arriba. Entonces, prácticamente al tener esta mampara aquí, el aceite empieza a pasar al otro compartimento. De tal manera que ahora hacemos gas, agua y aceite. Ahí están los separadores trifásicos. Hay de 4 etapas, pero bueno, eso les explico después. Ahorita estamos con un separador trifásico y vamos a hacer el tren de medición correspondiente. Perdón, pero todavía nos faltan componentes adentro. Aquí, si nosotros no pusiéramos un rompedor de vórtex, entonces al estar saliendo los líquidos, se puede generar un vórtice y hace que extraiga gas, succione gas y se nos vayan a las líneas de líquido. Para que no se genere ese vórtice o romper, entonces nosotros lo que les tienen aquí los componentes es un rompedor de vórtex. Ponemos aquí un cuadrado, un círculo y una cruz. Y esto es un rompedor de vórtex. Ahora sí, vamos a poner las salidas y vamos a ver todos los componentes que lleva. Recuerden que estamos en el básico. Podemos encontrar equipos con otros tipos de arreglos que se vayan acomodando, pero este es el básico. Siempre a la salida, jóvenes, vamos a tener una válvula de bloqueo de bola. ¿Ok? Yo me gusta ir haciendo más o menos paralelamente los componentes en el tren de medición de líquidos. Y luego vamos a tener siempre, antes de un elemento de medición, tenemos que protegerlo. Si es una turbina, tiene que ser protegida la turbina con un filtro. Entonces, por eso existe la simbología del filtro tipo Y. ¿Sí? Este es el filtro. Ok, entonces yo aquí voy a dibujar mi filtro. Y también acá. Muy bien. Siempre antes de cada sistema de medición, debemos de cuidarlo, que no se nos contamine. Ahora sí, yo aquí voy a poner una turbina. Su símbolo es así. En la turbina tiene como una pequeña S adentro porque es como si fuera una hélice, que es la que gira. Y de este lado se me antoja poner un Coriolis. Entonces voy a dibujar un Coriolis tipo omega. ¿Ok? Luego voy a poner una válvula de bloqueo. Esta válvula de bloqueo me va a ayudar. Si el elemento necesita mantenimiento, yo bloqueo este y bloqueo esta y retiro para dar mantenimiento. O también, si ya se me llenó de sedimentos, bueno, los componentes de las trampas tienen para poderse limpiar, pero por seguridad cierro ambas y retiro aquí todo, abro mi trampa para poder limpiar el encedazo. Ok, ahora voy a tener el elemento de control de líquidos. Pongo mi válvula y pongo el actuador. Pongo mi válvula y pongo el actuador. Wow. Y aquí es una parte muy importante, jóvenes. Todas las válvulas de control de líquidos deben de ser normalmente cerradas. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagrama, recordemos que tenemos que saber hacerlo, pero también saberlo interpretar. Así que, ¿cómo voy a saber si esa válvula es cerrada o es abierta? Simplemente yo le pongo un círculo, vamos a agarrar otro color, con un círculo abajo, y eso me está diciendo que tenemos una válvula normalmente cerrada. Muy bien, sigamos. Ahora podemos poner aquí una válvula de bloqueo también. Una válvula de bloqueo. Y en supuesto de los casos que yo tenga que dar mantenimiento a la válvula, también aíslo el componente y doy mantenimiento o cambio. Y por último vamos a tener una válvula check. Siempre en todas las líneas, al final debemos de tener una válvula check por seguridad. Cuando nosotros alineamos a batería, que no se nos vaya a retornar esa presión de batería. Entonces tenemos que tener esa válvula check. Así que yo pongo aquí mi válvula check. Y bueno, ya por último, puedo poner una válvula de bloqueo. ¿Ok? Ahora, la intención de separar los líquidos es de medir. Así que yo ya puedo medir por la línea de agua.
a través de una turbina y puedo medir con Coriolis en la línea de aceite. Una vez que ya cumplió su función de sacar el dato, de medir, ahora puedo volverlo a unir. ¿Okay? Entonces, yo uno las dos líneas. ¿Para qué? Ya sea para mandarlo a una batería, o mandarlo a un frac tank, a un tanque de almacenamiento. Digamos que este es nuestro frac tank o tanque de almacenamiento, y cuando nosotros lo vayamos a conectar en nuestro diagrama debemos de ponerlo arriba, jóvenes, no aquí abajo, arriba, y una válvula de bloqueo de esfera. Ahora, en esta intersección es importante poner un diverti o dos válvulas para direccionar el flujo. O va al frac tank o va a batería. Entonces yo pongo mis dos válvulas de bloqueo. Recuerden que estamos subiendo este diagrama es uno de los primeros temas, y estamos en el canal. El canal se llama Vadillo Soñador. ¿Ok? Entonces, por favor, suscríbanse, compartan, denle like. Creo que también tienen que activar la campanita, de tal manera que cuando ya ustedes suba otro video, les va a avisar, les va a llegar la notificación, pero tienen que compartir la información. Suscríbanse, por favor, y bueno, vamos a seguir. Ahora, aquí ya tenemos las líneas de líquido, vamos con la línea de gas. Ok, vamos a poner otro color en la línea de gas. Muy bien, yo pongo aquí mis componentes y normalmente pongo a la misma altura la válvula. Válvula a la salida, válvula a la salida, válvula a la salida. Y en el gas, jóvenes, siempre va a haber estos codos en el separador, en la instalación, y esos codos van a provocar turbulencias. Entonces, a la hora de ser medidos a través de un fitting, una caja de medición tipo fitting, entonces tenemos que eliminar esa turbulencia. Por eso, lo primero que nos vamos a encontrar antes del fitting va a ser un rectificador de flujo. Pueden hacer un rectangular y un rectángulo con varias líneas. Bien. Este es nuestro rectificador de flujo, y ahora sí podemos hacer el fitting. Ok. Ya tenemos el fitting. Ahora, después del fitting vamos a poner otra válvula de bloqueo, de tal manera que si hay algún problema con el fitting, entonces aislamos. Les digo que este es algo básico porque aquí debería de haber un bypass, de tal manera que podamos continuar aislando el fitting con esa bypass, pero no lo complicamos. Recordemos que estamos en el básico. Entonces, después de esta válvula, podemos ya poner nuestra válvula de control. ¿Ok? Aquí, una vez más les digo, jóvenes, que en las líneas de gas, recordemos que el gas está generando la presión. Entonces, aquí es importante saber que en el gas la válvula debe de ser normalmente abierta, por seguridad. Cuando lleguemos a este tema vamos a explicar muchas cosas acerca de ese punto. Pero yo lo voy a identificar con un círculo arriba. Si el círculo está arriba, decimos que es una válvula de seguridad, una válvula de control normalmente abierta. Ok. Entonces, después de esto también vamos a poner una válvula de bloqueo. Supuesto de los casos que tengamos algún problema, podemos aquí aislar y retirar, dar mantenimiento o cambiar. Ok, y por último vamos a tener una válvula check. ¿Verdad? Una válvula check. Acuérdense que siempre al final vamos a tener una válvula check. Y bueno, una válvula de bloqueo, que estas válvulas ya vienen quedando fuera del separador, pero vamos a terminar una válvula de bloqueo de esfera. Ok, según el sentido de flujo, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo mismo, jóvenes. O podemos ir a un quemador. Nosotros dibujamos un quemador tipo vela. O venimos a batería. Recuerden que cuando van a atravesar una línea, si usan el mismo color, con más razón, tenemos que brincarla. Hay que saber, hay que acordarse. Brincar la línea y continuar a disparo de batería. Muy bien. Ahora, en el líquido
Estamos a punto de terminar. En los líquidos, jóvenes, tenemos que, si ya se almacenaron y los podemos mandar a batería, podemos poner una succión, también con una válvula de bloqueo y una bomba. Entonces, un símbolo que represente la bomba es hacer como un 6 al revés. ¿No? Siempre la succión va a ser al centro y la descarga arriba. ¿Ok? Entonces, tenemos la descarga y la vamos a interceptar a la línea de batería. Pero aquí es importante poner una válvula check y una válvula de bloqueo. Recordemos que si nosotros no pusiéramos una check y vamos a alinear, entonces el gas se nos va, o gas y presión y líquido se nos puede ir a la bomba, principalmente el gas, y se nos engasaría y entonces habría un problema. En la línea de gas le falta un trozo. Excelente. En la línea de gas, también de esta misma manera, que tenemos que seccionar hacia qué dirección vamos a mandar el gas, entonces tenemos que ponerle las válvulas de bloqueo. Excelente. Muy bien. Este es un diagrama, jóvenes, el cual es nuestro plano donde vamos a dar, digamos, los temas según el sentido de flujo. El siguiente tema que viene ahorita es hablar al respecto del cabezal y árbol de producción. Ese es el siguiente tema que vamos a ver. Y luego vamos a ver el tema de la válvula de seguridad, luego el shock manifold o árbol de estrangulación, luego el separador. Luego del separador vamos a ver cada uno de los componentes que lleva el separador, tanto interiores como exteriores. Y los lazos de control. También vamos a tener el tema de tubería de alta y tubería de baja. Puede ser figura 200, 206, 602, 1502. También vamos a ver un tema de bridas, ¿sí? 150, 300, 600, 900, 1500. Es un tema muy largo. Y vamos a tocar el tema, por ejemplo, de los fractán, de las turbinas, mantenimientos, calibración, válvulas check, también o válvulas de retención y filtros. Todo este diagrama nos sirve para eso. Yo les digo a mi gente que nosotros este diagrama lo debemos hacer en 3 minutos. Ahorita para la enseñanza fuimos lentos, pero ya con la práctica lo debemos de hacer 3 minutos. Hay una técnica, porque ya cuando hacemos el diagrama, cuando vamos a hacer una visita y necesitamos hacer el diagrama para saber qué componentes vamos a utilizar, puede ser 2 separadores, en serie, en paralelo, pueden ser 3, 4 tanques, hasta 11 tanques, puede ser que nada más vayamos a batería o simplemente nunca nos conectemos a batería porque es un exploratorio. Entonces, los diagramas son importantes para hacer desde una visita técnica pre-trabajo. Pero ya cuando haces ese tipo de diagrama, tú ya no le pones tantos componentes. Simplemente los equipos que vas a llevar con las líneas del equipo que vas a llevar. Por eso es que 3 minutos nada más nos debemos de llevar. Igual si vas a solicitar un empleo y te dicen, bueno, si eres operador, ¿qué tanto sabes? Te van a preguntar. Y lo que le debemos de decir, bueno, si me permite hacer un diagrama y le voy a explicar cómo opera cada uno de los equipos. Y si tú ya tienes la experiencia, ya los conoces, ya veniste al curso de vueltas en inducción o me sigues en mi canal en YouTube, entonces vas a aprender. Y si ya tienes la práctica, ya fuiste a un pozo, ya tienes más o menos el conocimiento, entonces vas a poder ir, contratarte, explicarle a la persona y lo vas a convencer de que verdaderamente sí conoces. ¿Ok? Muy bien. Este es el punto. Ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a borrar y uno de los compañeros que están tomando el curso lo va a hacer y lo va a exponer, porque este tema ya avanzamos ayer, ya les dejé que lo hicieran de tarea, pero ahora tienen que hacerlo aquí para ver si realmente pues, tuvieron el aprendizaje ayer. Muy bien, vamos a invitar a un compañero. A dejar aquí al compañero Marcelo. Es la primera vez que va a hacer un diagrama de flujo y vamos a dejarlo que lo desarrolle.
¿Tienes batería? Sí, ya batería. Sí, el compañero Marcelo, que acaba de terminar de hacer un diagrama de flujo de una planta de separación convencional, separación y medición. Entonces, bueno, ahorita vamos a escucharlo para que nos vaya diciendo cuáles son los componentes que tiene su diagrama. ¿Ok? De aquí tenemos el diagrama de flujo de una planta de medición simple. Como pueden observar, aquí tenemos el el árbol de producción. Si nos ubicamos de frente al árbol, tenemos mano derecha, tenemos TP1 y TP2.
igual abajo tenemos TR2 y TR1. Bajamos desde el medio árbol, bajamos con tubería de 1502. Después tenemos la válvula, la SCB, que sería una válvula de seguridad. Y continuamos con el shock manifold. Este nos sirve para controlar lo que es el flujo y la presión del pozo. Después, bueno, aguas arriba, consideramos aguas arriba de lo que es el árbol de producción al shock manifold y aguas abajo del shock manifold al separador. Aquí del shock manifold al separador tenemos una tubería de 602. A la entrada del separador siempre debemos tener una válvula de esfera. Bueno, aquí está el separador y el separador internamente está constituido por una placa de deflector, placas coalescentes, un rompedor de espuma y el mix extractor o extractor de llovizna. En la parte inferior tenemos la salida de líquidos, de agua y de aceite. Pero para evitar un efecto se le llama rompedor vortex o efecto remolino. Por eso tenemos es como ya no me voy a meter en detalle. Tenemos este rompedor de vortex o remolino para evitar que el gas sea succionado y pase a tanques. Ahora tenemos los trenes de medición de agua, de aceite y de gas. Bueno, cada uno tiene, el tren de medición de agua tiene una válvula de esfera, tiene un filtro tipo Y, tiene una turbina, tiene una válvula tipo esfera, una controladora normalmente cerrada, una válvula de esfera, una válvula check y al final de la línea, de la línea tenemos otra esfera válvula de esfera, perdón. Ahora el tren de medición de aceite, igual tenemos una válvula de esfera, tenemos un filtro tipo Y, tenemos un Coriolis, tenemos otra válvula de esfera, una controladora normalmente cerrada, otra válvula de esfera, una válvula check y al final de la línea tenemos otra válvula de esfera. En el tren de medición de gas tenemos la válvula de esfera, un rectificador de flujo, tenemos el fitting, tenemos una válvula de esfera, una controladora de gas que es normalmente abierta, tenemos una válvula de esfera, tenemos la válvula check y por último tenemos una válvula de esfera al final. Bueno, ya para derivar el flujo, dependiendo a dónde nos los pidan, ya sea batería o sea quemador. Bueno, el gas, hablando de los líquidos, si nos piden derivar los líquidos a batería o a tanques, tenemos un diverter. Tenemos, como vemos aquí, tenemos una válvula de esfera, otra válvula de esfera, y a la entrada del frac tank. Tenemos otra válvula de esfera. En el tren de medición de gas, igual si nos piden reinyectar el gas a batería o al quemador, tenemos un diverter. Aquí como se ve tenemos una válvula de esfera y otra válvula de esfera, pues el quemador. Ahora si tenemos líquidos en tanques, bueno, en el tanque tenemos el tanque que va a una bomba. Tenemos la válvula de esfera, esta será la línea de succión, línea de reinyección, tenemos una válvula de esfera y una válvula check. Ok, compañero, la verdad que le felicito, es la primera vez, él está tomando el curso de Well Testing Induction y es la primera vez que él realiza un diagrama. Lo importante es saber realizar el diagrama y saberlo interpretar. Y entonces, como son los primeros temas del curso, una vez que ya sabemos, ya tenemos nuestro plano donde nos vamos a basar, vamos a empezar a aprender cada uno de los componentes.
Ahorita el tema que sigue es el árbol de producción, ¿verdad? Entonces, por eso el compañero y todos los que aquí están tomando el curso ya saben entonces hacer su diagrama e interpretarlo. Así que tú que nos estás mirando allá, también practícalo, ponle pausa y llévalo paso a paso, ¿verdad? Tienes que practicarlo, ensayarlo y seguirnos sobre todo. Ok, pues felicidades.